Muy buenas tardes o noches, licenciado Wendell. Esta es la clase de Historia de Honduras con el tema huracanes que han dañado Honduras y que han tomado lugar en nuestro país. Los integrantes de nuestro grupo son Zulmi Yadani Mejía Flores, Franklin Eduardo Aguilar Guevara, Luis Fernando Duarte Figueroa y mi persona, Yanin Sinay Bustillo Palacios. Esta es la sección número 3. Honduras es un pequeño país montañoso de América Central, con estrechas franjas costeras abiertas al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Situado en la ruta de tormentas tropicales y huracanes según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El país es uno de los 20 más vulnerables del mundo en cuanto a inundaciones y el más vulnerable a los huracanes. A lo largo de su historia, las graves consecuencias de las amenazas hidrometeorológicas han causado en Honduras enormes pérdidas humanas, sociales y económicas y ambientales. Lo más dañinos han sido los 19 huracanes. En esta ocasión solo hablaremos y nos centraremos en los tres más fuertes, que fueron el Mitch, Eta e Iota. Un huracán es un tipo de ciclón tropical, el cual es un término genérico para un sistema de baja presión que se forma generalmente en los trópicos. Un huracán es una forma severa de tormenta tropical. ¿Qué producen los huracanes? Producen vientos fuertes, lluvias abundantes y tormentas eléctricas. Los vientos fuertes y las lluvias copiosas pueden destruir edificios, carreteras, puentes, derribar líneas eléctricas y árboles. Los vientos pueden superar las 155 millas por hora. ¿Cómo se forman los huracanes? Estos se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Cuando el aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan, empieza a elevarse en forma de remolino, esto generando baja presión en la superficie del océano. Se inician como depresiones tropicales que van ganando fuerza por la humedad y el aire caliente. Esta depresión se convierte en huracán oficialmente cuando sus vientos alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora. A continuación, nuestra compañera Zulmi Yadani con el huracán Mitch. Muy buenas tardes, Sonosha, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar sobre el huracán Mitch. Este comenzó como una onda tropical en África, pasó por el Océano Atlántico el 10 de octubre. Se movió a través del Mar Caribe, comenzando a organizarse como huracán en el sur de América, entrando a Centroamérica el 30 de octubre de 1998. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales, teniendo una máxima de vientos de 290 kilómetros por hora. Alcanzó rápidamente a la categoría número 5, el nivel más alto en la escala de huracanes. Como en ese año estaba el presidente Carlos Flores, dijo él que ese huracán había destruido el 70 o 80% de la infraestructura del país, o sea, como 50 años de proceso en el país, en el transporte, en la infraestructura, en todo. Fue un gran retraso para nosotros. Y unos impactos que produjo este huracán fue que hubo como 20,000 personas muertas y 8,000 personas desaparecidas. La mayoría de las muertes fueron por causas de las inundaciones y deslaves, o sea, deslices de la tierra. Y unas consecuencias que tuvo el huracán Mitch fue que produjo brotes de enfermedades en toda Centroamérica, como el cólera, que mató a 34 personas, el dengue y la leptospirosis. Otra consecuencia fue que las grandes precipitaciones crearon corrientes que arrastraron contaminantes mezclados con el agua dulce. Esto provocó muertes y daños en el coral. O sea, el huracán no dañó solamente a nosotros, sino a la naturaleza, porque casi mató el arrecife de coral.
El otro fue el país experimentó un agudo incremento del desempleo debido a la destrucción de las tierras de cultivos. Así los dejo con mi compañero Franklin Guevara. Buenas tardes, estimados. Es un placer saludarles. En este caso yo les voy a hablar sobre lo que es el huracán ETA, ya que este se originó en las costas de Florida, haciendo su recorrido por el este del Mar Caribe, convirtiéndose en una depresión tropical el 31 de octubre del 2020. Esta depresión se convirtió en una de las tormentas tropicales más fuertes e intensas de las que se ha vivido en los últimos años. Para el 2 de noviembre, ETA ya se convirtió en huracán. ETA se intensifica hasta convertirse en un huracán mayor, alcanzando la categoría de fase 4. ETA alcanzó un recorrido aproximadamente de 150 millas por hora, que equivalen a 240 kilómetros por hora. Este se desaceleró entrando a la costa de Nicaragua a principios del 3 de noviembre, que se convirtió en el segundo huracán más intenso registrado en el mes de noviembre del 2020. ETA se debilitó rápidamente a estado de tormenta tropical. Ya esto fue el 4 de noviembre. Sin embargo, en nuestro país el gobierno no alertó a la población de la alerta que había sobre el huracán. La noche del 3 de noviembre, SINAGER decide cancelar el periodo de vacaciones, emitiendo una orden de evacuación con tiempo límite de 2 horas. Pero la población desconocía sobre la habilitación de albergues y decidieron quedarse en sus hogares. El impacto que ocasionó las constantes lluvias fueron desbordamiento de los ríos y deslizamiento de tierra. La zona norte fue de las más afectadas. El Valle de Sula sufrió el desborde del río Ulúa y el río Chamelecón. Las ciudades de La Lima, Villanueva, Pimienta, Chamelecón fueron destruidas e inundadas. Se reportaron inundaciones que llegaban hasta los techos de las casas. El histórico puente ferroviario de Pimienta, este fue destruido por la crecida del río Ulúa. Además, 5 puentes fueron destruidos en lo que es Honduras. Decenas de pescadores que se encontraban o se quedaron varados en la costa este del país, específicamente en La Ceiba. También se reportaron lo que son las inundaciones de las calles, las cuales quedaron inhabilitadas, inhabilitando todo su paso por las inundaciones. En este caso también lo que es un ferry que salía de Roatán fue sacudido por grandes olas y fuertes vientos que llevaba 300 pasajeros. Cabe recalcar que nadie resultó herido o muertos. Fueron destruidas 14 carreteras, 339 viviendas, dejando un total de 58 muertos, 8 desaparecidos y más de 2 millones de personas afectadas, 446 albergues de emergencia y 4.900 personas albergadas. Las consecuencias que esto ocasionó en el país fueron grandes daños. En este caso, el gobierno designó fondos destinados para el apoyo y el rescate de las personas que estaban inundadas e incomunicadas. Para el 5 de noviembre, Honduras decide solicitar ayuda internacional. El 7 de noviembre, más de 16,000 personas habían sido rescatadas y
65.900 personas aisladas en 64 comunidades. Esto ocasionó preocupación por un aumento en el trastorno de estrés postraumático, similar a lo ocurrido después del huracán Mitch en 1998. Esto fue una alerta muy grande que se ocasionó para la parte o para la comunidad internacional. Honduras se vio afectada ya que no tenía acceso al agua potable. Se interrumpió lo que es la parte, el fluido eléctrico en todas las zonas del país, aunque un 60% del servicio se restableció para el 7 de noviembre. Como mencioné anteriormente, el huracán ETA fue el segundo huracán más fuerte ocasionado en el mes de noviembre, superado por el huracán Iota, que a continuación les va a hablar el compañero Luis Duarte. Hola, muy buenas, sean todos compañeros, licenciados. Es un placer para mí saludarle. Mi nombre es Luis Fernando Duarte y el día de hoy estaré hablando acerca de el huracán Iota, ¿verdad? Que fue del 13 al 18 de noviembre del 2020. Cabe destacar que el huracán Iota fue un poderoso huracán del Atlántico del 2020 y el más fuerte de la temporada de los huracanes en el Atlántico de 2020. El fenómeno se registró con una rotación de 20 entre 80 y 90 kilómetros por hora. Ahora también estaré hablándoles acerca de los impactos, consecuencias del huracán Iota. Podemos mencionar que dentro de los impactos está en el área que fue económica, o sea, aproximadamente tuvo un impacto de 45.676 millones de lempiras, el movimiento socioterritorial y el impacto ecosocial en Honduras. También podemos mencionar que el huracán Iota fue provocado por inundaciones y destrucciones en Guatemala, también otros países de Centroamérica, afectando a 3.5 millones de niños en medio de la pandemia mundial del COVID-19. Las comunidades que lo perdieron se enfrentaron al desafío de las reconstrucciones de sus vidas. Eso fue uno de los impactos del huracán del Iota. También podemos mencionar que la Dirección Regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, Jens Joff, realizó una visita a las zonas más afectadas de Guatemala y Honduras para supervisar la respuesta humanitaria de UNICEF para mejorar los niños y niñas, adolescentes y sus familias. Las escuelas en estos espacios llenos de alegría y curiosidad hoy son desiertos devastados por las catástrofes en Guatemala. Escritos, libros, cuadernos, computadoras, pizarrones, todo esto teñido de tono ocre, con capas de lodo seco como cruel recordatorio de la furia del agua. Podemos destacar también que eso es dentro de los impactos, y dentro de las consecuencias está pérdida del cultivo, utensilios de cocaína y enceros de hogares por los pasados lluvias de ETA, dañados en las infraestructuras. También podemos mencionar que se han contaminado muchos pozos, se han dañado y destruido instalaciones de agua. Si no se toman medidas urgentes, es probable que los niños y niñas adolescentes sufran desnutrición, abandonen la escuela y caigan en la pobreza, como dijo Josh. Este año escolar no se ha perdido por la infancia. Las escuelas son más aprendizajes, tienen una merienda de protección, socialización, el niño aprende a jugar y es un centro de unificación a nivel comunitario. Hay que abrir escuelas, no nos podemos dar el lujo de perder otro año escolar, la vida tiene que continuar para los niños. Eso cuenta Josh. Cabe destacar que todo esto también ocurrió el huracán Iota en el COVID-19. También dentro de los
Dentro de las consecuencias es que la tormenta trajo vientos a más de 240 kilómetros por hora y lluvias de hasta 6.600 mm. Las inundaciones y los deslaves dañaron y destruyeron viviendas, infraestructuras en el sudeste de México, parte de Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, casi todo Honduras y parte del norte de Colombia. Todo esto fue un gran impacto, ¿verdad?, que tuvo el huracán a medida de que fue derribando toda superficie que le presentaba por el medio. También podemos ver que hubieron personas que de los escasos recursos que se les inundaron las casas, que no pudieron tener más soporte que vivir en otras áreas, ¿verdad?, para poder sobrevivir a estas inundaciones, ¿verdad?, que trajo el huracán Iota. Y también cabe destacar que el huracán Iota que ha venido demoliendo, ¿verdad?, 4 millones de personas que se han venido afectadas en esta, respondiendo los alimentos, también refugios y apoyos psicosocial y más. Entonces cabe destacar, ¿verdad?, que este fue un gran huracán devastador que se demolió todo a su paso, ¿verdad? Y por eso siempre tenemos que tener las medidas aseguradas. Eso fue todo por mi parte. Gracias por su atención y espero que le haya sido de mucha ayuda, mucho apoyo, poder entender estos declives de las tormentas, de huracanes. Y muchas gracias por todo y me saludo, me despido y muchas gracias por todo, compañeros, alumnos y licenciados. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima. Pero fue algo que marcó la historia de Honduras. El huracán Fifi fue un ciclón tropical que cobró la vida de más de 8.210 personas en el septiembre de 1974, siendo el tercer huracán más mortal de la cuenca del Atlántico, estando solo por debajo del huracán Mitch en 1998. Sus daños fueron de 1.8 mil millones de dólares. Con esto podemos concluir y entender por qué Honduras sufre demasiado por los huracanes y estamos en la zona roja. En el Mitch fue el primer huracán que generó grandes desastres. El huracán Fifi cobró la vida de más de 8.200 personas, siendo sus daños 1.8 mil millones de dólares. En el huracán Eta y el huracán Iota sufrimos casi las mismas consecuencias, la pérdida de alimentos y viviendas. Muchas gracias por su atención.